Bienvenidos chicos a una clase más del curso de psicología. Vamos a continuar con el tema que vimos la clase anterior, bases socioculturales del comportamiento humano. ¿Te acuerdas que te mencioné las consecuencias positivas de esta socialización en nosotros? Es gracias a la influencia de otras personas y de la cultura que nosotros adquirimos los atributos para ser llamados realmente seres humanos. Vamos a empezar entonces citando cada una de esas manifestaciones que por ser nosotros humanos de una sociedad las poseemos. Bien, empezamos primero con la imitación. Todo ser humano social imita. Así que si tú creías que eres una persona 100% original, no copia, estás equivocado. Todos nosotros imitamos. Comúnmente escogemos como modelo de imitación a alguien que tenga nuestra admiración. Así que ¿tú a quién admiras? Comúnmente el adolescente imita a cantantes o actores. ¿Es tu caso también? Por ejemplo, yo me acuerdo en los años de 1996, 95, 2000, estaba muy de moda cantantes como Britney Spears, NSYNC. ¿Y qué crees que eso influenció, ¿no?, en los adolescentes de esa época? Pues claro que sí. Mucha gente se vestía como Britney Spears. Gracias a ella se puso de moda los pantalones acampanados a la cadera, que quizás tú has visto en algunas personas que hasta ahora lo utilizan, pero es una moda ya desfasada. Igualmente, ¿no?, muchos de los peinados que tú ahora empleas también son resultado de una imitación. Un tiempo estuvo de moda en los varones el peinado de librito. No sé si has escuchado, si has visto, con la raya al medio. Y eso fue porque lo copiaron de los cantantes de grupos de salsa juveniles. Bien, salserín en este caso. ¿Listo? El ejemplo que he escogido para que quede grabado en ti es cómo los niños imitan a sus padres. El comportamiento de género. Varones y mujeres, sabemos, tenemos un comportamiento que podrá ser denominado masculino o femenino. Bien, se espera en el varón ciertos comportamientos masculinos que van a ser influenciados por la sociedad. Por ejemplo, si tú eres varón, lo más seguro es que juegues bien el fútbol, que sepas arreglar desperfectos mecánicos o eléctricos en casa. Se espera que tengas esos comportamientos masculinos y seguramente que los has aprendido de papá. En el caso de la mujer se espera que ella tenga estos comportamientos femeninos. Por ejemplo, que se maquille y que realice muy bien las labores domésticas. Y esto lo ha aprendido por imitación de mamá. Pero ¿qué hubiese pasado si en tu casa tu madre no adoptaba estos comportamientos llamados femeninos? Por ejemplo, digamos que en tu casa tu madre es quien arreglaba los desperfectos eléctricos. Entonces tú, señorita, vas a aprender ese comportamiento femenino de ella. No el que uno esperaría, sino el que ella realizó. ¿Por qué? Porque los padres son los modelos en muchos niños. Así que chicos, cuando hablamos de qué es lo masculino y qué es lo femenino, como te das cuenta, no es algo innato, sino que es adquirido. ¿Listo? Y eso va a depender, repito, de la influencia desde el hogar. Bien. Un dato más que te quiero agregar es que la imitación es el primer mecanismo de aprendizaje social. Es la primera forma que tenemos nosotros para aprender. Y ha sido muy estudiado por el psicólogo Albert Bandura, quien en el año 1920 aproximadamente, él realizó un experimento donde demostró que los niños aprenden la agresividad por influencia de modelos adultos agresivos. ¿Listo? Bien, vamos ahora con la segunda manifestación, que es el lenguaje. Ya tú sabes que el lenguaje es un sistema de signos convencionales característicos de un grupo social, ¿verdad? ¿Qué impacto tiene en la psicología? Es que gracias al lenguaje nosotros nos podemos comunicar lo que pensamos, lo que sentimos y lo que deseamos. Pregunto, ¿a ti te es fácil comunicar lo que sientes?
¿Te es fácil poner en palabras los sentimientos, las emociones, para que la gente te comprenda? Si no te es fácil, no te preocupes, porque esto se aprende poco a poco. Claro que se hubiese esperado que te lo enseñen desde casa. La educación emocional debería empezar en el hogar, cuando los padres nos ayudan a ir denominando a cada sentimiento, a cada emoción por un nombre. Que tú seas capaz de decir, yo siento miedo cuando tú haces esto, ya es un gran avance. Porque si tú te expresas de esa manera, la gente te puede entender. Pero hay muchos que todavía no pueden convertir en palabras estos atributos mentales. De ahí que sea más difícil, primero, que te hagas entender por los demás y que te hagas entender también por ti mismo. ¿Listo? Para ello, los psicólogos tienen algunas técnicas que facilitan la expresión de ese mundo interno. Ahora, ¿el idioma tendrá mucho que ver en esta expresión de emociones, pensamientos y deseos? Pues sí, se dice que hay idiomas más completos que otros, que favorecen la comunicación más transparente. Por ejemplo, aquí he citado 3 expresiones que nos dan el mismo significado. Primero tenemos el buenos días, amigos. Esta forma de hablar, buenos días, amigos, es propio del idioma castellano y propio de espacios sociales, diríamos, con un lenguaje culto, ¿verdad? No creo que esa sea la forma que tú empleas para saludar a tus amigos, ya que los adolescentes tienen otra forma de usar el lenguaje, ¿cierto? Algo como lo que dice aquí, habla, causa, ¿verdad? Ese es el estilo que tienen muchos adolescentes. Incluso ahora le ponen complicaciones más detalladas a este hablar, quizás alguna jerga que por ahí yo desconozca. Hace un tiempo recién me di cuenta o descubrí qué significa la palabra crush, ¿no? Que hace referencia a tu amor platónico, ¿verdad? O incluso en los comentarios que veo en las redes sociales, comentan el AEA. Entonces, ¿qué significará eso? Yo me preguntaba, y gracias a mis estudiantes ya tengo mejor idea, ¿no? ¿Qué significan esas frases? De repente por ahí también el pucha, qué sad, cuando te sientes triste, ¿no? Entonces ya estás combinando incluso palabras en otro idioma, ¿verdad? Y finalmente te invito a que tú también emplees tu idioma nativo. Bueno, el idioma nativo de nuestro país, que es el quechua, el aymara y otros dialectos también hablados en la selva. En este caso, para el mismo saludo que le harías a los amigos, podrías emplear estos términos. Ayinyachi mainayan turaikuna ñañaikuna. ¿Qué quiere decir esta larga frase? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien, hermanos, hermanas? Recuerda que en el quechua, dirigirme a las personas se hace de una manera mucho más dulce, mucho más tierna, mucho más familiar. Así que en vez de decir amigos, amigas, que no está mal, podría emplear el término hermanas, hermanos. Así que chicos, sería interesante que conozcas más idiomas porque mientras más lenguas conozcas, manejes, tu amplitud mental se extiende y es más sencillo, como repito, hacernos entender por los demás. Bien, vamos ahora con el rumor. El rumor es una información que pasa de boca en boca y en ese transcurso se va deformando. No sabemos quién lo originó, la fuente es desconocida. Bien, un ejemplo sería, dicen que la cuarentena se va a extender hasta diciembre, joven. Así que vas a pasar Navidad encerrado en tu casa. ¿Ya? Es un rumor, ¿eh? No estoy confirmando, me han dicho por ahí. ¿Ya? ¿Quién tendría que confirmar esto? ¿Quién es la autoridad pertinente? Ya, pues nuestro presidente, ¿verdad? Vizcarra. A él tendríamos que decir, oye, ¿esto es verdad o no es verdad? Por lo pronto, es un rumor. Bien, luego tenemos, vamos por acá, las creencias. Ya. Por más que seas un intelectual, por más que seas quizás ya luego un profesional, siempre tenemos nuestro grupito de creencias. Son ideas irracionales carentes de valor científico, ¿ok? Por ejemplo, en la sierra hay interesantes creencias.
se afirma que tú no puedes comprar sal luego de las 6 de la noche porque eso te trae mala suerte. Incluso las tiendas ya no te lo venden para evitar también esta mala suerte. Otra creencia que he escuchado y me la transmitió mi madre para con mi hijito, ¿ya? Es que no le puedo peinar el cabello a mi bebé porque si no sus dientes van a crecer chuecos, torcidos, ¿ya? Por eso a mi bebé lo tengo así todo despeinado. Claro, pero profesora, ¿cómo usted va a creer en eso? Bueno, es una forma de expresarnos, ¿no? En todo caso, yo respeto la sabiduría de mi madre, que puede tener quizás no mucho de intelectualidad, en sentido de que sea profesional, que haya trabajado sobre el tema, pero hay que considerar el punto de vista, chicos, ¿no? A veces uno, con ese afán de intelectual, de científico y conocedor, desmerece el conocimiento ganado por la gente de su misma experiencia. Claro que hay creencias que debemos barrer, aquellas que incluso dañen la integridad de las personas. Pero si no hay eso, conciliar con las creencias, particularmente no lo veo negativo. ¿Ok, chicos? Luego tenemos las costumbres. Las costumbres van a ser comportamientos macro sociales. Para decir que algo es una costumbre, esa conducta tiene que haberse ejercido por la mayoría de personas en un determinado grupo. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos en nuestro país la costumbre de la Navidad. No solo se celebra Navidad en Lima, sino que se celebra la Navidad en todo el país. Así que válida para ser llamada una costumbre. Si la conducta solo fuera practicada de manera muy individual, ahí adopta otro nombre, que sería hábito. Así que una cosa es hábito y otra es costumbre. Costumbre es la conducta que la mayoría practica y que se transmite de generación en generación. El hábito es algo más personal. Bien, ante eso pregunto, ¿llegar tarde, ser impuntual, será una costumbre o será un hábito? ¿Tú qué crees? Puede ser un hábito, ¿no? Claro, es una conducta particular, pero te das cuenta que la mayoría de peruanos la practica, entonces sería una costumbre prácticamente, aunque no tiene como que una fuente sociocultural originaria. Entonces, por ese lado, no sería todavía llamada una costumbre. ¿A qué me refiero con esta fuente sociocultural? Es que cada costumbre que tú practicas tiene un origen, ¿ya? Es un origen que está incluso descrito en la historia. Entonces, por ejemplo, tenemos salir en procesión por el Señor de los Milagros. Esa es una costumbre. ¿Tiene su origen? Tiene su origen. Igualmente la Navidad tiene su origen. ¿Será el nacimiento de Jesús? Pues no. Si has revisado, el origen de esta festividad no tiene que ver con el nacimiento de Jesús, porque incluso se ha mencionado históricamente que Jesús no nació en diciembre. Se calcula que nació en abril, pero bueno, también por ahí está especulado, ¿no? Pero que no nació en diciembre, ¿ya? En este caso, ¿por qué aparece la costumbre de la Navidad? Se dice que apareció para tapar otras fiestas paganas que se realizaban en esa fecha. Entonces se quería que la religión católica predomine, entonces se eligió diciembre para celebrar esta fecha, de tal manera que opaque las otras que ya existían. Bien. Y en nuestro país la Navidad se celebra con panetón y chocolatada. Es una costumbre, tú no puedes ir en contra de esto. Aunque tú dirás, pero profesora, eso no es lógico. Así es, las costumbres no suelen ser lógicas, ¿verdad? Porque mira tú, en Navidad, a ver, nuestro país, 25 de diciembre, estamos en verano, ¿cierto? Y en pleno verano estamos con nuestra chocolatada caliente, ¿verdad? Yo no estoy en contra de las costumbres, pienso que tienen una utilidad de cohesionar, ¿sí? Muy bien que celebres la Navidad en familia, aprovéchalo, úsalo como pretexto, pero eso sí, sería bueno adaptar las costumbres, ¿verdad? Adaptarlas. No sé, se me ocurre que en vez de chocolatada, ¿qué podrías tomar? De repente una bebida frutal,
¿cierto? Entonces, mira, por ahí es una variante. Eso pasa, por ejemplo, con los venezolanos. Los venezolanos se han sorprendido al llegar a nuestro país y conocer cómo celebramos la Navidad, porque ellos no lo celebran con chocolate caliente. Tú sabrás que Venezuela es un país bastante caluroso. Ahí lo que suelen usar de bebidas son justamente, ¿no?, frutas de la estación, ¿no? Algo más fresco. Bien, entonces por ahí es una sugerencia, ¿no? Sigue celebrando ciertas costumbres, pero adáptalas, ¿no?, para que sean más coherentes. ¿Listo? Luego tenemos la sugestión. La sugestión es la influencia dominante que ejerce una persona o un grupo de personas sobre tu mente para que tú termines actuando como ellos quieren. Bien, un ejemplo muy inocente de sugestión lo verás en tu casa, en tu familia. Cuando eras un niño y tu mamá y tu papá querían que te acabes todo lo que hay en ese plato, ¿verdad? Entonces, ¿qué inventaban? Hijo, si tú no comes tus vegetales, te vas a quedar chiquito. ¿Te acuerdas de ese señor que vimos en el mercado que era pequeño? Ya pues, ese hombre se quedó así porque no comió sus vegetales. Así que, hijo, come. Y tú de niño, pues al escuchar esta historia, dices, no, pues yo no me quiero quedar chiquito. Entonces te comías todas las verduras. Tu mamá o tu papá tuvieron un impacto sobre tu forma de pensar, sobre tus acciones. Pues sí, entonces ellos te sugestionaron. Bien, otro ejemplo, ahora de parte de los medios de comunicación. A ver, eso de toma 3 vasos de leche al día y crecerás. Hemos vivido nuestra infancia, nuestra adolescencia con esa publicidad. Oye, y eso ha calado en la mente de muchos, ¿ah? De tal manera que infaltable un tarro de leche en el hogar. Cuando se ha dicho y se ha afirmado que la leche en sí no tiene tantos nutrientes como tanto se propagandea. Hay otros alimentos que tienen en mejor cantidad esos elementos que tú observas en la leche. Bien, pero es la publicidad, la sugestión. Igual me acuerdo de la publicidad de hace años de esta avícola San Fernando. No hay Navidad sin pavo San Fernando. Ese era el mensaje en su publicidad. ¿Y qué crees que ha pasado? Que muchas familias peruanas conciben que la Navidad sí o sí debe tener un pavo al horno. Bien, y si no hay pavo San Fernando, no hay Navidad. Bien, entonces es el impacto de los medios de comunicación. El ejemplo que he escogido para que quede grabado para ti es cómo los medios de comunicación anunciaron el fin del mundo en el año 2000. De repente tú no conoces esto de cerca, pero tus padres quizás te lo han dicho. Se presumía que en el año 2000 era el fin del mundo. Oye, yo me acuerdo que los periódicos lo anunciaban día tras día. Faltan 100 días para el fin del mundo. Faltan 99 días. Hacían la cuenta regresiva. Esto impactó tanto, chicos, que mucha gente se suicidó antes de recibir este año nuevo. Bien, entonces esto nos da un ejemplo de cómo los medios de comunicación pueden sugestionar, pueden impactar emocionalmente en las personas. No pueden ser ellos irresponsables con la información que transmiten. Y pregunto, actualmente con esto de la cuarentena, de la pandemia, ¿están haciendo un buen papel los medios de comunicación? Para empezar, ¿están dando información verídica o solamente nos están sugestionando? ¿No? Entonces, ¿y si lo hacen, con qué intención? ¿Ya? Los medios de comunicación comúnmente respaldan el gobierno de turno. Entonces, siempre hay que tener eso en consideración. ¿Ok, chicos? Bueno, y ya luego se ha dicho, ¿no?, que el fin del mundo es el año 2012, salió también, ¿no? Tampoco fue cierto. Pero este año 2020 como que hemos empezado mal, ¿no? ¿Será este año el fin del mundo? ¿Tú qué crees, no? Profesora, no me sugestione. A ver, era mi intención sugestionarte, pero tú no te debes dejar sugestionar. Hay que pensar por nosotros mismos también, con mucho criterio, investigando fuentes. ¿Listo? Vamos ahora con la muchedumbre.
¿Qué pasa cuando la gente se reúne? Por ejemplo, en un estadio, viendo a sus equipos de fútbol favoritos, o cuando está en una protesta, o cuando está en un concierto. Cuando la gente se reúne, tiene un poder que no la tendrían o lo tendrían si fueran individuos aislados. Hay cosas que tú solito no harías, pero cuando estás en medio de la masa, del grupo, te atreves. ¿Listo? Por ejemplo, ¿no? Quizás tú no te animas a cantar, eres medio tímido para cantar, ¿verdad? Por más que te guste quizás o tengas afinidad por un cantante, no te atreves a cantar. Pero ¿qué pasaría si vas a una discoteca? O aún más grande, a un concierto. Tú vas a ver que la gente canta, que hasta se pone de pie encima de sus asientos, que mueve las manos, todo. ¿Qué vas a hacer tú también? Te vas a poner a cantar, a gritar. ¿Por qué? Porque el grupo, la masa, contagia. Así es, chicos, que cuando la gente está reunida tiene mayor fuerza. Y esa fuerza, bien orientada, puede lograr grandes objetivos, como lo que ocurre, por ejemplo, en las marchas, en las protestas sociales. Pero también cuando la masa de gente está reunida, si tiene un líder negativo, puede orientarlos de manera equivocada. ¿Listo? Acá puse de ejemplo, la gente en los conciertos muestran emociones desbordantes. Bien, y un concepto a diferenciar es multitud. Muchedumbre y multitud se suelen tomar como sinónimos, pero para lo que es psicología social, sí hay diferencias. Bien, la multitud también son personas, muchas personas, pero que no están en un mismo lugar, ¿ya? En cambio, para que sea muchedumbre, la gente tiene que estar sí o sí reunida en un mismo lugar. En el caso de la multitud, no. Hablamos de gentes, de personas que están dispersas, pero claro que sí comparten ideas similares. Aquí pongo de ejemplo los simpatizantes de Fujimori, de Keiko Fujimori. Bien, esos simpatizantes no los estoy situando en un mismo lugar. Sabemos que hay y están regados por todo el país. Bien, entonces ese sería un ejemplo de multitud. Claro está, entenderás la lógica, que si estas personas, estos simpatizantes de Fujimori, se reúnen en un mismo lugar, bien, ya pasarían a ser muchedumbre. ¿Listo? ¿Y tú estás de acuerdo con los simpatizantes de Fujimori? ¿Dónde están ubicados comúnmente ellos? En la zona norte, ¿verdad? ¿Cómo se sabe eso? Porque en las últimas elecciones que hubo para congresistas se notó la presencia de ese grupo. Bien, y bueno, chicos, de ahí que tengamos todavía algunos de ellos en el Congreso. Hemos hablado entonces de las manifestaciones que tiene todo ser humano socializado, para pasar ahora con el concepto de grupo social. Lo he ido mencionando hoy día o en este momento lo vamos a definir. Decimos que un grupo social es aquel conjunto de personas, mínimo dos, ya pueden ser muchísimos más, que reúnen estas características. Bien, primero, que poseen una alta interacción entre sus integrantes. ¿Listo? Por ejemplo, cuando tú estabas en tu salón de clases, 30 estudiantes, 40 estudiantes o 20 estudiantes, ¿tú te relacionabas con todos? Si la respuesta es sí, entonces todos ustedes eran un grupo social. Pero no creo que haya sido así. Nosotros por afinidad escogemos a algunas personas para que sean parte de nosotros, configurar con algunos un grupo social. Imagínate pues que nosotros nos relacionemos con toda la sociedad. Eso es imposible. Siempre vamos a escoger. Bien, entonces, si somos aquí 3 personas, tú por afinidad escogerás a uno más.
dos más. Simplemente con él o con ella te vas a relacionar. Bien, preguntarás cómo se llama, averiguarás un poco más de su vida, se saludarán diariamente, se escribirán al WhatsApp, intercambiarán Facebook, etc. En cambio, con los que no son de tu grupo, apartado. ¿Para qué siquiera averiguarme su nombre? No es necesario. Bien, otra característica del grupo social es que muestran sentido de pertenencia. Esto es lo más interesante. ¿Te has dado cuenta cómo las personas disfrutan de sentirse parte de un grupo, de un colectivo? Incluso hasta le ponen un nombre. Tú y tus amigos, que son el grupo, ya se han colocado algún nombre, de repente, ¿no? Algún nombre gracioso propio de la moda de ahora. Quizás ustedes, si son parte de un grupo de estudiantes, sería bonito, ¿no? Que por ahí se pongan el nombre Los Cachimbos. Con esa denominación, tú ya sabes quiénes son parte y quiénes conforman esa misma identidad. Aquí, por ejemplo, nosotros somos Grupo Ciencias. ¿Te das cuenta? También tenemos nuestro nombre, nuestra denominación, y seguro que tú ya conoces a la plana docente que conforma este espacio. Hay una alta identificación con el grupo. Bien, esto que te acabo de mencionar explica por qué muchas veces rechazamos a aquellos que no son parte del grupo. Sí, suele pasar. De repente habrás visto en la calle una mujer discutiendo con su esposo, ¿sí? Y por ahí hay gente que se quiere meter como que para ayudar, ¿verdad? Ayudar comúnmente a la mujer. ¿Y qué pasa? La mujer ve cómo se mete la gente que quiere golpear a su esposo. Ella misma, ¿qué va a decir? No se metan, esto es un tema de nosotros dos. ¿Te das cuenta? Porque ella y su esposo se ven como un grupo y ustedes son ajenos. No te involucres, es el mensaje que ellos te dan. Claro, ¿no? Aunque uno no puede ser indiferente si está viendo un tema de agresión, sea física o verbal. Pero esto que te menciono es para entender por qué cada uno es bien celoso con su espacio. ¿Listo? No es que la mujer en este caso sea masoquista, una explicación tan simple como esa, sino que cada quien se relaciona con los integrantes de su grupo social. Hay un grado de identificación. Imagínate tú también cuando se dan estos encuentros deportivos entre Alianza Lima y el equipo de universitario. Cada quien defiende lo suyo, ¿sí o no? Cada quien anima a su equipo. ¿Qué pasaría si un aliancista anima al equipo universitario? Oye, primero los mismos aliancistas lo van a vapulear y los que son del universitario también. Oye, ¿tú qué haces aquí? Esto no es este no es tu lugar, este no es tu espacio. Lo van a discriminar. Bien. Otra característica de los grupos sociales es que se rigen bajo normas. Hay normas de convivencia explícitas e implícitas. Bien. En tu grupo de amigos, ¿hay algunas reglas con respecto a las relaciones? ¿En tu grupo familiar hay alguna regla? Imagino que sí. En el grupo familiar hay mucho más. De repente con tus amigos como que no te has percatado de la existencia de reglas, pero sí las hay. No te digo que haya un código, un reglamento. Eso lo vamos a encontrar en grupos sociales muchísimo más formales. Al ser tú y tu grupo de amigos un grupo informal, las normas van a ser implícitas, supuestas. Por ejemplo, y lo he escuchado, una regla entre amigos es que no te puedes meter con la ex de tu amigo. No puedes hacer eso. Si lo haces, ahí se genera discordia, desavenencia y chao a la amistad. Entonces se pide que cumplas esas normas. ¿Qué más? Tenemos también en el grupo los objetivos comunes. Esto es lo que realmente hace que un grupo se conforme como tal, que tengan una meta en común, un objetivo a perseguir. Yo te recomiendo, joven, tú que estás iniciando tu preparación aquí en academia, que
te alíes con otros jóvenes, que entre varios conformen un grupo y luchen por el mismo objetivo, que es ingresar a la universidad. ¿Listo? Profesora, pero eso ahorita no es posible porque no nos vemos. Es cierto. Oye, pero usa la tecnología a tu favor. De repente puedes iniciar armando grupos de WhatsApp, compartiéndose archivos con respecto a banco de preguntas, de repente libros, o simplemente para resolverse dudas. Pero agrúpate, porque solo vas a lograr la meta del ingreso, pero vas a demorar mucho más, mucho más. Entonces, yo te animo a que conformes ese tipo de grupos estudiantiles, grupos académicos, para que el objetivo, que es ingresar a la universidad, se logre lo más antes posible. ¿Bien? Y un objetivo más que encontramos en los grupos es que hay la presencia de un líder. Sí, un líder, ¿ya? Si es un ejemplo, el grupo familiar, en tu familia hay un líder. ¿Quién es? ¿Papá? ¿Mamá? O pueden ser ambos también. Hay un co-liderazgo. En tu caso, con tus amigos, tú y tus amigos, tu grupo, ¿quién es el líder? Quizás tú me digas, nadie, profesor, aquí nadie es líder. Aquí nadie debe creerse más que nadie. No es un tema de creerse, joven. Todo grupo necesita alguien que dirija, motive, organice, cohesione, para que el grupo siga con vida. Muchas veces los grupos que han iniciado muy bien terminan por extinguirse porque no hubo un buen liderazgo. Y eso incluye incluso a tu propia familia. Una familia puede desmembrarse si el liderazgo no se llevó correctamente. Y claro está que los padres son los llamados a ser los líderes en los hogares, pero a veces no cumplen sus funciones y suele ser el líder el hermano mayor, cuando no es su función. Puede serlo por un mientras, hasta que los líderes, papá y mamá, como que se sobrepongan, quizás tienen alguna dificultad, pero el hijo no debería ser el líder. Bien, no perpetuarse en el liderazgo. Bien, volviendo al tema con ustedes, con tus amigos, ¿has identificado quién es el líder? De repente tú no lo has elegido como líder, no se han dado elecciones, pero de manera natural su figura resalta. En términos ya políticos, entre nosotros, pues sabemos que nuestro líder nacional es nuestro presidente, Vizcarra. Lo seguimos, respetamos su autoridad. Ya te lo dejo como pregunta. ¿Bien? Listo, chicos. Hemos hablado de los grupos sociales porque estos explican lo que a continuación vamos a detallar, las actitudes. ¿Qué es una actitud? Bien. Es cuando tú mencionas, afirmas que estás a favor o en contra de algo. ¿Ya? Es tu posición a favor o en contra. Bien. Pregunto, ¿tú estás a favor o en contra del ceviche? A favor, ¿cierto? Claro, profesora, ¿quién no quiere un ceviche, no? Estamos a favor de este plato bandera nuestro. Otro, a ver, ¿tú estás a favor o en contra del programa Esto es Guerra? Profesora, en contra. Por eso yo di mi opinión en las redes sociales y ese programa no volvió a salir al aire. Ah, muy bien. Otro, a ver, ¿tú estás a favor o en contra del ingreso a la Universidad de San Marcos? Ah, a favor, ¿cierto? Claro, profesora, yo quiero ser universitario sanmarquino. Muy bien. Ahora sigo preguntando, ¿tú estás a favor o en contra de la donación de órganos? Ay, no, profesora, no me gustaría donar órganos porque no me imagino que me descuarticen para robarme mi órgano. Ah, ya estás mostrando una posición en contra. Y con respecto al aborto, ¿estás a favor o en contra del aborto? No, profesora, tampoco estoy a favor del aborto. No. Uno no puede matar a un inocente. Bien, ¿qué estoy notando entonces? Que a veces estás a favor o a veces estás en contra. Depende del tema, ¿verdad?
Mi pregunta es, ¿hemos nacido estando a favor de algo o en contra? ¿O eso se aprende? Todo eso se aprende, joven. No hemos nacido odiando a los chilenos, no hemos nacido detestando a los venezolanos, no hemos nacido detestando a los políticos. Todo eso se aprende por interacción social, directa, aunque también podemos aprender a rechazar o aceptar por influencia de otros. Bien, vamos entonces aquí con un ejemplo para que tú puedas precisar cuáles son los componentes que subyacen a nuestras actitudes. Bien, a ver, pregunto, ¿tú estás a favor o en contra de las clases virtuales? A ver, danos tu posición. Vamos a asumir, y estoy segura que la mayoría está así, estás a favor de las clases virtuales, ¿verdad? Estás a favor. Si tú me dices que estás a favor de las clases virtuales, tienes que ser capaz de argumentar. No me digas solamente sí, estoy a favor y punto. No, ese es el problema. Cuando la gente dice estoy a favor de algo o en contra, pero no explica el por qué. A veces la democracia que solemos decir se basa simplemente en una levantada de manos donde la mayoría levantó su mano para decir que está a favor de algo. Pero no hay el argumento. Necesitamos que haya una explicación, una razón. ¿Listo? Entonces, si tú me dices que estás a favor de las clases virtuales, quiero que me digas el por qué. A ver, ¿cuál sería el por qué? ¿Por qué, profesora? Porque gracias a las clases virtuales yo puedo tener acceso al aprendizaje, a la enseñanza, sin moverme de mi casa. Y así aprendo lo idóneo para el examen de admisión. Por eso estoy a favor de las clases virtuales, porque estoy desde mi casa cómodamente recibiendo esta información. Muy bien, eso que me acabas de decir es el componente cognitivo. ¿Qué quiere decir cognitivo? Lo dije en clases anteriores, tiene que ver con el conocimiento. Así que gracias a esa explicación que has dado, tú le das peso a tu posición de a favor. Y si por ahí alguien está en contra de las clases virtuales, también tienes que ser capaz de argumentar el por qué. No solo es decir no y no, es argumentar. Bien, entonces aquí para el ejemplo, te he dicho, el elemento cognitivo tiene que ver con tu argumento. Bien, entonces el argumento sería porque aprendo desde casa. Y más aún, joven, sin poner en riesgo tu salud y la de tus familiares. Bien, quédate en casa, joven, para prevenir el contagio y ser un caso más de COVID-19 en las estadísticas. Bien, si no hay necesidad, quédate en casa. Las clases vienen a ti. ¿Listo? Siguiente componente, el afectivo. ¿Cómo te sientes de recibir las clases virtuales? Profesora, yo me siento muy feliz porque paso más tiempo con mi familia y las clases ya no me toman más de ese tiempo. Puedo pasar más tiempo con mi mamá, con mis hermanos. En cambio, antes, para trasladarme a mi centro de estudios, tenía que afrontar el tráfico, levantarme temprano. Ay, no, muy cansado. Ahora estoy mucho más contento. Excelente. Tu afecto es congruente a tu actitud. ¿Ya? Entonces aquí colocaré, estoy feliz con estas clases virtuales. Bien. Listo. Y por último, componente conductual. ¿Cómo actúas en base a tu actitud?
Si tú dices que estás a favor de las clases virtuales, ¿qué haces al respecto? Por ejemplo, muy bien, ¿qué haces? Escuchas las clases atentamente, tienes un cuaderno donde apuntas las clases, donde quizás tienes tus dudas y puedes resolverlas luego también con nosotros. De repente también has hecho tu horario de estudios para organizar tus clases. ¿Qué más? Incluso, ¿no? Podemos decir ya está, guardas las clases, cada una de ellas, para que luego las puedas volver a revisar. Entonces vemos que eres coherente. Claro, porque sería incoherente que tú digas que estás a favor de las clases virtuales y no te escuchas ninguna de estas clases, o las escuchas pero no con la debida atención. Bien, hay gente que suele decir que está a favor de algo, pero en la práctica más bien muestra su negatividad o su indiferencia. ¿Listo? La idea es que tú seas coherente. Entonces por aquí colocaré en el componente conductual, ¿no? Escucho las clases con mucha atención. Bien. ¿Cómo se forman estas actitudes? Te dije que se aprenden en la sociedad, ¿verdad? Claro, por experiencia directa. Me tiene que pasar a mí para que yo aprenda. Bien. Te preguntaba hace un tiempo, ¿no? O hace ratito, mejor dicho. ¿Tú estás a favor o en contra del ceviche? ¿Y qué dijiste? A favor. Imagino que tú has probado el ceviche, ¿cierto? Si es así, es por experiencia directa. Y si yo te hubiese dicho, no, y tú estás a favor o en contra de las aceitunas. Ay, profesora, ahí estoy en contra. ¿Las has probado? No, pero yo sé que son feas. Ajá, en ese caso no es por experiencia directa, es porque alguien te lo ha dicho. Ese alguien seguro es un modelo para ti y tú crees a ciegas lo que él o ella te dice. Te puse el ejemplo con las aceitunas, pero hay muchos ejemplos más. Tú estás a favor o en contra de la donación de órganos y me has dicho en contra, pero ¿conoces de cerca esta realidad? Como que te tiene que tocar a ti para que sepas de qué trata. La donación de órganos salva a muchas personas de la muerte. Claro, ¿qué pasaría si en tu familia, ¿no? Alguien sufre una enfermedad hepática y necesitan un órgano, un hígado? Entonces, ¿podrías o no podrías recibir una donación? Y si recibieras, ¿no cambiaría eso tu actitud hacia la donación de órganos? Estoy segura que sí cambiaría. Entonces, una manera de adquirir actitudes es por la misma experiencia. Otra es porque nos identificamos con un modelo. Por eso la publicidad televisiva busca contratar a personalidades de la farándula o famosas así para que promocionen sus productos, porque se sabe que si él o tal persona que es popular lo anuncia como un buen producto, eso va a influenciar en ti. Bien, otra manera de adquirir actitudes es por membresía a un grupo. Si tú eres parte de un grupo social, estarás a favor de todo lo que tu grupo social determine. ¿Ok? Por ejemplo, estabas en el salón de clases. ¿Tú de qué grupo eras? ¿Del grupo de los chacoteros? ¿Del grupo de los estudiosos? ¿Del grupo de los que paraban faltando a clases? Se arman grupos en un salón de clases. Bien. Digamos que la profesora un día elige a su policía escolar, a 2 policías escolares. Obviamente que tú no quieres ser elegido porque tú eres del grupo de los chacoteros, de los que hacen el desmadre, ¿verdad? Entonces, no te eligen a ti, eligen a otros 2 compañeros. Y estos 2 compañeros ponen el orden en las clases, ¿verdad?
Tú, más bien con tu grupo de amistades, ¿qué haces? Desorden. Ahí hay un conflicto, ¿verdad? Porque tienen intereses diferentes, objetivos diferentes. Bien. Si tu profesora o profesor es hábil y se da cuenta de esta situación, ¿qué estrategia utilizará? A ti, que eres del grupo de los revoltosos, a ti te va a escoger ahora como policía escolar, junto a los dos que ya existían. Entonces, ¿qué va a pasar? Te ha cambiado de grupo. Ahora eres el grupo de los policías escolares. Tus actitudes van a cambiar. Ya no vas a estar a favor del desorden en el salón, sino que estarás más bien a favor del orden. Y comenzarás a sancionar a tus amigos. A esos que hacían revuelta contigo, a esos los vas a comenzar a castigar, a corregir. Y ellos te van a decir, oye, ¿qué pasó contigo? Tú eras de los nuestros. ¿Y qué dirás tú? Bueno, es que ya no soy, ahora soy policía escolar y tengo que portarme como policía escolar. ¿Te das cuenta? Entonces, este tema bien aplicado te puede servir para entender lo que ocurre dentro de tu familia, entender lo que pasa también en la sociedad. Cada grupo defiende sus intereses. Cada grupo, el grupo de los policías defiende sus intereses. El grupo de los congresistas defiende sus intereses. Se pide que se bajen el sueldo los congresistas. ¿Lo van a hacer? ¿Ellos van a aceptar una ley así? Ponte a pensar, ¿no? Cada quien defiende lo suyo. ¿Listo? Y por último, podemos adquirir una actitud por sugestión. Cuando alguien nos mete una idea de manera repetida. Cuando tú adquieres actitudes por sugestión, es cuando tú no puedes argumentar el por qué estás a favor de algo o por qué estás en contra. Porque solamente repites lo que tanto a ti también te han repetido. Se dice, por ejemplo, ¿no? Ay, no, los sanmarquinos son revoltosos, tirapiedras, vagos. Si a ti te preguntaran, ¿quieres ser sanmarquino? Quizás tú automáticamente respondas, no, porque yo no quiero ser tirapiedra. ¿Y por qué dices que son tirapiedras? No, es que yo sé que son tirapiedras. ¿Pero por qué lo dices? No, es que yo sé que son así. No eres capaz de argumentar por qué, porque esa idea, esa actitud que tienes en contra de los sanmarquinos, se ha aprendido por sugestión. Bien. Y aquí abro una pregunta. ¿Y cómo podemos cambiar las actitudes? Esto me lo han preguntado muchos estudiantes. Profesora, mi papá está en contra de que las mujeres salgamos a fiestas. Él dice que las mujeres solo son para la casa. ¿Cómo cambio su forma de pensar? Bien, chicos, esto también lo ha estudiado la psicología social. Y vamos a tomar la teoría de Leon Festinger. Él nos propone el concepto de disonancia cognitiva. Esto puede ayudarte, ¿ya? Lo que tú puedes hacer es provocar una contradicción interna. De eso se trata, que tú provoques una contradicción interna en esa persona, que ponga en conflicto sus ideas, sus sentimientos o sus acciones. Digamos este caso, tienes un familiar que hace demasiada basura en la casa, come algo, lo bota al piso, habiendo tacho, joven, ensucia su propio hogar. Y mucho más cuando se trata de la vía pública. Tú que eres un ecologista, tú que quieres salvar el planeta, te choca este comportamiento de tu familiar. Entonces, ¿qué podrías hacer? Generarle una disonancia cognitiva, de tal manera que él encuentre la incongruencia de su ser. Vamos a poner el ejemplo. Le dices, digamos que es tu hermano, ¿ya? Hermano, tú dices que estás en contra de la contaminación, pero botas y botas en casa, en la calle, papeles y plástico. Hermano, tú dices una cosa y haces otra cosa, eres incongruente. Entonces, al provocarle ese conflicto, tu hermano tiene 3 opciones, ¿ya? 3 maneras de salir de la disonancia. Ahora tú me dirás, profesora, pero ¿y si no le importa? Bueno, según la teoría cognitiva, a nadie le gusta ser incongruente.
porque ser incongruente es un desequilibrio mental. O sea, me refiero que nos causa como un conflicto, una lucha interna, y nadie quiere una lucha interna. Entonces, cuando alguien te hace ver la contradicción, tú sí o sí vas a buscar solucionarla, ¿ya? Entonces, aquí vienen las 3 posibles soluciones. Hay 3 caminos. Primer camino, que tu hermano suavice su accionar, diciendo algo como, pero yo no contamino tanto, yo contamino poquito, hay gente que contamina más. Por ejemplo, las grandes empresas, las transnacionales, esas sí contaminan. Lo que yo hago es un chiste frente a ellos. ¿Qué está haciendo entonces? Suavizando su accionar. Ese es un camino, el cual no nos conviene, porque el propósito, ¿cuál es? Cambiar su actitud. Ya, pero es un camino que puede tomar, Suaviza su accionar. Otro camino que puede tomar, chicos, es que justifique lo que hace. Justifique lo que hace. Algo así como, bueno, yo contamino sí, pero es que yo lo hago pensando en la gente que se dedica al mantenimiento de las calles. Yo quiero que ellos tengan trabajo, por eso yo ensucio. Porque si yo no ensuciara, si la gente no ensuciara, ya no habría ese trabajo y mucha gente quedaría desempleada. Por eso yo hago basura para que haya gente que la limpie. Entonces, ¿qué está haciendo? Justificando. Tampoco nos conviene que llegue a eso, ¿no? Pero hay quienes lo hacen. Entonces, justifica su mal accionar. ¿Ya? Y el tercer camino, que es el esperado, es que cambie, con tal de evitar ese conflicto interno. Y te lo van a decir, ¿no? Oye, gracias por hacerme ver mi error. No me había dado cuenta de lo incongruente que era. Entonces, el cambio viene aquí. Es importante que tú generes una gran contradicción interna para que se dé el cambio, ¿ya? El cambio de actitud. ¿Listo? Bien. Entonces, si tienes problemas en casa con algún familiar que tiene un comportamiento, una actitud perjudicial para la convivencia, trata de hacerle ver sus errores con argumentos. No te apasiones, porque si tú te euforizas o si tú te encolerizas, no vas a ayudar. Es mejor usando la razón que lo hagas. Esto, claro, está en personas que tienen un nivel de instrucción considerable, porque en personas que no tienen un gran nivel de instrucción, que tú argumentes, no va a servir. Ahí tienes que trabajar el cambio de actitudes desde la emoción. Papá, por favor, así, con sentimientos, ¿no? Le hablas. Cambia, papá, lo que tú haces a mí me lastima. Esta forma de dialogar con sinceridad de lo que tú sientes puede ayudar al cambio de actitudes. Yo lo he visto en muchas personas. Los hijos, ¿no? No están de acuerdo con la actitud de los padres. Lo dicen, pero así, tocándoles el corazón. Y los padres cambian. La gente cambia, joven, ya te lo he dicho en la clase anterior. Pero no cambian de la noche a la mañana. Es un proceso gradual. Así que si es tu caso, joven señorita, que en tu casa, en tu familia, hay personas con una actitud desfavorable que a ti te perjudica, puedes empezar el cambio hablándole, dándole argumentos. ¿No funcionan los argumentos? Háblale desde el corazón. Sí, dile cómo tú te sientes con la actitud de ellos. Y ese puede ser el inicio del cambio. Pero ten paciencia, porque no van a cambiar de la noche a la mañana. ¿Listo? Y vamos a terminar con el concepto que ha generado más dudas, porque en los exámenes de admisión, como que hay una confusión de lo que es un estereotipo, lo que es un prejuicio y lo que es la discriminación. La misma Pre San Marcos no tiene claro los conceptos, pero aquí yo, descifrando sus libros, revisando también mayor bibliografía, te presento lo siguiente, muy conciso, ¿ya? Trata de
que entenderlo tal cual lo voy a explicar, porque así es como lo está concibiendo la universidad para el examen de admisión, ¿ok? Bien, ¿qué es un prejuicio? Decimos que el prejuicio es un rechazo emocional a un grupo. El prejuicio siempre se aplica a un grupo humano. Yo no puedo tener prejuicio a un plato de comida. Yo no puedo tener prejuicio a un animal. Yo no puedo tener prejuicio a nada que no sea humano. Por ahí, ten claro ese concepto. El prejuicio, que es un rechazo a un grupo social, se adquirió no por experiencia directa. Se adquirió por cualquiera de estas tres opciones, pero no por... Detesto, odio, me dan asco los reggaetoneros. Disculpen las palabras, pero así es, joven, ¿eh? Cuando hablamos de prejuicio, son esas emociones. Odio, asco, miedo, abominación. ¿Listo? Entonces aquí pongo prejuicio, me dan asco los reggaetoneros. El reggaetón es un género musical que apareció en el año 2003, más o menos, y se ha quedado, ¿eh? Claro que ha evolucionado y todo, pero ha generado bastante estigma social porque muchos mencionan que el hecho de que nuestros adolescentes se hayan perdido es por culpa de esta influencia musical. ¿Será cierto? Muchos padres están en contra del reggaetón. Están en contra, ¿no? Tiene muy mala fama. ¿Le podemos culpar a este género musical de todos los problemas que hay en la adolescencia? Ponte a pensar ahí, ¿no? Entonces, aquí para el ejemplo, ¿ya? Me dan asco los reggaetoneros, los que la componen, como tenemos ahí Daddy Yankee, Ozuna, y todos ellos, ¿no? Hay más actuales todavía, ¿no? A Anuel, ¿verdad? Mujeres también, ¿no? Karol G, Becky G, ya. Me dan asco todos los reggaetoneros. ¿Por qué? Tiene que haber un porqué. Tiene que haber un porqué. ¿Listo? El porqué está explicado con el estereotipo. ¿Qué es el estereotipo? El estereotipo es una idea rígida o imagen mental rígida. Bien, el estereotipo puede ser positivo o negativo. Por ejemplo, cuando yo te digo, piensa en japonés, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Ay, me viene los animes, me viene un sujeto chinito, ¿no? Bien estudioso. O sea, tenemos un esquema de lo que es un japonés. Si te digo, piensa en médico, ya te viene a la mente la imagen de una persona con su bata blanca, siendo muy correcto, ¿verdad? Entonces, eso es un estereotipo. Es una idea o imagen mental así, bien fija. En este caso, que me den asco los reggaetoneros se debe a que pienso que los reggaetoneros son malcriados. Este es mi pensamiento cerrado. Estereotipo negativo. Pensar que los reggaetoneros son malcriados. Como yo pienso eso, siento de esta manera. Y como yo siento esto, haré lo siguiente. No me juntaré con los reggaetoneros de mi barrio, aquellos que siguen esta música. Lo que pienso influye en lo que siento y lo que siento determinará mis acciones. Hemos visto los tres componentes, igual que aquí, ya que el prejuicio es una variante de las actitudes. Bien, hay muchos prejuicios, todos tenemos, aunque sea un prejuicio. Si ese prejuicio dificulta mis relaciones sociales, mi convivencia armónica, pues hay que empezar a cambiarlas, porque muchos de los problemas sociales que tenemos se deben a estos prejuicios. Bien, chicos.
chicos, vamos a resolver las preguntas de nuestra clase de Bases Sociales 2. Bien, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta nos dice: una joven pareja arequipeña con bajos ingresos económicos y sin estabilidad laboral decide, ante la coyuntura actual, determinar el número de hijos que va a tener para poder satisfacer adecuadamente sus necesidades. Bien, esta decisión, ¿qué nos demuestra? A ver, recordamos que familia es denominada tal desde que se une una pareja. Bien, ya posteriormente vienen los hijos. ¿Listo? ¿Qué funciones cumple una familia? Una de ellas es la reproducción. En nuestro país la reproducción se pide sea planificada. Nos dan esa libertad para determinar cuántos hijos podemos tener, basándose, claro, está en el criterio de nuestras posibilidades económicas, nuestra solvencia moral también. En ese sentido, lo que esta pareja joven está estableciendo entonces es la capacidad de planificar su familia. En este caso, la respuesta sería entonces la letra D, una regulación de su función reproductiva. Muy bien, vamos ahora con la pregunta 2. Enrique es el hijo mayor de la familia y los padres le han delegado la tarea de cuidar a los hijos menores, llevarlos al colegio, participar de sus reuniones, monitorear su rendimiento académico, etc. Bien, en base a esta descripción y entendiendo que los padres no asumen un rol protagónico en el cuidado de los menores, podemos decir que acá se presenta un estilo de crianza llamado desapegado. ¿Por qué lo afirmo, chicos? Porque si papá y mamá no se están haciendo cargo y están delegando esta tarea al hijo mayor, entonces ellos son ausentes en la crianza. ¿Ok? Entonces la clave sería la letra D, desapegado. Bien, vamos con la pregunta 3. Los padres de Lucía le han exigido que se quite el piercing que se había colocado en la ceja. Sus amigos del Facebook le han dicho que se ve estupenda con ese piercing. ¿Te das cuenta? Aquí hay una contradicción, hay un conflicto entre los padres y los amigos. ¿Ok? Amigos del Facebook, del internet, de las redes sociales virtuales. Esto nos saca a relucir entonces un conflicto entre agentes formales con la familia y el agente informal, que son los medios de comunicación y el grupo de pares. Eso lo vemos expresado en la alternativa B, que justamente señala esa lucha entre agentes. Comúnmente en los adolescentes suelen primar más los agentes informales, pero igual la familia tiene que estar presente en la crianza. Así que, chicos, la clave sería en este caso la letra B. Muy bien, vamos con la pregunta 4. El respaldo de los peruanos hacia el personal de salud a través de las redes sociales revela su disposición positiva a estos profesionales que arriesgan su vida para atender a los infectados por el coronavirus. Bien, eso tú también lo habrás notado. La gente ahora como que sí está a favor del personal de salud. Los ve incluso como héroes. Antes de repente incluso desdeñaban a estos profesionales. Entonces podemos decir que se ha dado un cambio de actitud. Hay una actitud positiva a los profesionales como médicos, enfermeras y demás. ¿Esto cómo se llama? Cuando yo tengo una disposición positiva o negativa hacia algo, se llama pues actitud. ¿Ok? Entonces la clave sería la letra C. Muy bien. Pregunta 5. Margarita rechaza el programa Esto es Guerra porque piensa que da malos modelos de comportamiento a los adolescentes. Por ello decide no verlo e incluso sugiere a sus familiares que tampoco lo sintonicen. Este comportamiento
comportamiento que nos revela? A ver, estamos viendo que Margarita rechaza el programa. Cuando yo rechazo algo, estoy mostrando mi posición en contra, mi actitud negativa. Bien. ¿Por qué rechaza? Porque piensa que da malos modelos de comportamiento. Ese pensar vendría a ser el componente cognitivo, o sea, el argumento de la actitud negativa. Luego te dice, por ello decide no verlo e incluso motiva a los familiares para que también dejen de sintonizarlo. Entonces vemos que ella está mostrando una conducta, un comportamiento, lo cual es propio del componente conductual de las actitudes. Por eso aquí la clave sería conductual, la letra D. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta y la última. Un jefe de personal piensa que las mujeres son flojas. Por lo tanto, prefiere no contratarlas. Esto expresa respectivamente, bien, acá se están viendo dos conceptos. La primera parte te dice que piensa que las mujeres son flojas. ¿Cómo se llama eso de pensar generalizadamente, injustamente, así, cuando condeno a todo un grupo social, sin conocer? Ahí estoy mencionando un estereotipo. Bien, el estereotipo puede ser positivo o negativo, en este caso es negativo. El estereotipo negativo es lo que explica por qué yo tengo un prejuicio. De repente este concepto te es más familiar. Decimos que el prejuicio es un rechazo a un conjunto de personas, un rechazo emocional. Como repito, esto ocurre porque yo tengo un pensamiento rígido, en este caso, decir que las mujeres son flojas. Y finalmente, ese prejuicio se va a notar en un comportamiento de exclusión. ¿Ok? Eso se llama discriminación. Acá no te habla todavía de discriminación, no lo menciona, así que vamos a trabajar con los conceptos que sí aparecen. Como primero te habla de pensamiento, sería entonces un estereotipo negativo. Y luego te dice que prefiere no contratarlas. Ah, no, ahí sí está el componente discriminativo. Vamos a ver las demás opciones, ¿ya, chicos? Ya. Se confirma entonces que esta es la mejor alternativa. De repente, tú también podrías haber dicho que eso se trata de machismo, ¿verdad? El concepto de machismo también es muy popular, solo que el concepto no es propio de la psicología, sino de la sociología. Y comúnmente tenemos que responder las preguntas de acuerdo a los conceptos de la ciencia que estamos resolviendo. Por eso no podría ser la letra A, no podría ser la letra C. La letra B se aleja porque te habla de costumbres. No vemos aquí un comportamiento transgeneracional, ¿ya? Entonces lo mejor sería, volviendo a revisar la pregunta, cuando dice un jefe de personal piensa que las mujeres son flojas, eso es un estereotipo negativo. Y por tanto, ahí hubiese agregado rechaza emocionalmente a las mujeres. Si lo dijera sería prejuicio explícito. No está señalado, pero sí te dice que prefiere no contratarlas. En ese último caso entonces estaría excluyendo. Sí sería entonces una discriminación. Bien, la clave entonces es la letra D. Bien, chicos, hemos terminado.